Es abierto. Doctora, usted lo puede silenciar de ahí si es la anfitriona. Eso, ya. Listo. Bueno, el suicidio puede ser una decisión, sí, pero es una decisión eterna para un problema temporal. ¿Por qué quiero empezar con esta frase? Porque muchas veces para todos nosotros, por la poca información que se tiene con respecto a lo que es el suicidio, podemos creer o pensar que una persona que se quita la vida es una persona que no está buscando otras maneras de salir de la situación en la que se encuentra. Yo quiero que ustedes empiecen por entender que cuando una persona se quita la vida, no se quita la vida porque quiere morir o porque no quiere vivir. Se quita la vida porque no quiere sufrir más, porque no desea sentir más el dolor psíquico que siente. Cuando nosotros observamos a alguien que tiene un dolor psíquico, nos cuesta entender que es un dolor psíquico, porque el dolor psíquico quizás no se puede ni medir, no se puede quizás catalogar, no se puede poner en una escala, no se le pueden tomar signos vitales, no hay paraclínicos para ponerlo en la mesa, porque no hay algo físico que me esté mostrando el dolor psíquico. Y es por ello que muchas personas que tienen un dolor psíquico optan por pensar que esa es la única salida a ese dolor que están experimentando. Como el dolor psíquico es tan difícil poderlo entender, que un otro lo entienda porque no lo puede ver, es como cuando alguien recibe un golpe jugando fútbol o está subiendo unas escaleras o bueno, está mejor este ejemplo, el ejemplo de que vamos descalzos y nos tropezamos con la pata de la cama, nos pegamos en el dedo chiquito del pie, inmediatamente ese dolor es un dolor, me perdonan las familias, pero eso es un dolor muy hijueputa, eso es indescriptible, eso es un dolor que no tiene descripción. Y cuando tú ves a un otro que se acaba de golpear con la pata de la cama, se agacha, se agarra el pie, empieza a llorar, es ese dolor tan impresionante que siente, tú nunca vas ni a ayudar a esa persona, ni a abordar a esa persona, ni a decirle a la persona lo que uno le diría a alguien que le está diciendo que tiene un dolor psíquico. Si tu esposo, hijo, mamá, el que sea, se acaba de golpear el dedo chiquito, tú no le dices, ay, pero no exageres, ay, pero a todos nos pasa, cualquiera se puede golpear el dedo chiquito, ay, yo creo que estás mirando la cosa como con mucho drama, pero eso se pasa, ay, respira, no seas tan dramático, no seas tan exagerado, no, jamás nosotros hemos acudido a ayudar a otro en un dolor físico diciendo esas palabras, pero sí lo hacemos cuando alguien nos refiere un dolor psíquico, porque como el dolor psíquico no se puede ver, lo que nosotros hacemos es utilizar ese tipo de contenciones porque no tenemos ni idea qué hacer en una situación de esas. Y porque o nunca hemos sufrido un dolor psíquico, o si lo hemos sufrido, tampoco hemos tenido quien nos acompañe y no tenemos herramientas para acompañar a un otro. Cuando nosotros hablamos de suicidio, estamos hablando de un tema que es un tema vetado, que es un tema que la gente no quiere hablar, que es un tema que la gente piensa que no se debería hablar. De hecho, ahorita vamos a ver los mitos, pero muchísimas personas piensan, no hablen de eso, o no digas eso, no preguntes eso, porque se tiene una idea errónea que hablar del suicidio es incitar al suicidio, y es mentira. Para hacer prevención del suicidio, tenemos que preguntar por el suicidio, sin miedo, tenemos que preguntarle al otro, tenemos que ser claros y preguntar, ¿tienes deseos de quitarte la vida? ¿Estás pensando en morir?
no quieres vivir. Esas cosas no incitan a que alguien se quite la vida. Las investigaciones han mostrado que prevenir es preguntar sobre el suicidio. A nivel mundial, el 10 de septiembre celebramos el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y cuando nosotros ese día estamos viendo noticias o escuchamos la radio o estamos leyendo algún artículo, empezamos a observar que nos están invitando a que hablemos del suicidio, a que preguntemos sobre el suicidio, porque nos hemos dado cuenta que silenciar este tema es alimentar que las personas continúen ese sufrimiento en silencio y nadie los pueda ayudar. Como de esto no se sabe casi, no se habla casi, se oculta mucha información, nadie quiere saber de esto. Si bien esto no es lo más relevante en sí, yo quiero que ustedes empiecen a observar cuál es el impacto del suicidio en el mundo y en nuestro país, porque esto es una epidemia. Y si no empezamos a tener conciencia del suicidio, no empezamos a aprender qué hacer con una persona que tiene ideas estructuradas de muerte, si no empezamos a observar que esto existe, no vamos a poder prevenirlo. Es como, yo les doy un ejemplo. Cuando una persona tiene un dolor precordial, es muy difícil que alguien no haga nada, porque ya las personas sabemos que los infartos existen, que dan un dolor en el pecho, que la persona se lleva la mano al pecho, que eso es una urgencia, que hay que buscar ayuda, que hay que llamar la ambulancia. Muchas personas se han preparado en cursos para hacer reanimación cardiopulmonar. Bueno, nosotros tenemos que llegar a un punto como sociedad de tener las habilidades de detectar esto para poder salvar vidas, para poder prevenirlo, porque nadie está exento de tener deseos de no vivir. Y aquí es donde nos vamos a dar cuenta de qué se trata y por qué cualquier persona, cualquier ser humano podría algún día en su vida experimentar deseos de no querer vivir. De hecho, quizás las personas que estamos presentes en la charla, muchísimas, hemos sentido en algún momento que no hemos querido vivir, porque eso también hace parte de nuestra condición humana. Entonces, creer que una persona tiene deseos de quitarse la vida y pensar que eso solamente le ocurre a los otros es un gran error. Vamos a empezar con lo siguiente. Miren, muchachos, lo impactante que es esto. Cada 40 segundos, una persona se quita la vida en el mundo. Eso es muy relevante, o sea, o no sé si no sea impactante para ustedes, pero cada 40 segundos alguien está optando por quitarse la vida. Y eso es un dato estadístico muy importante. Es un dato que nos empieza a mostrar que de verdad es algo grave. 1 millón de personas cada año se quitan la vida. Y 1 millón de personas, pues nos podría parecer algo irrisorio, decir, ay, bueno, en Colombia hay tantos millones de habitantes, 50 pedacitos de millones de habitantes, en China y no sé qué. Sí, pero pongámonos a pensar. La cantidad de personas que mueren al año por quitarse la vida por suicidio son más de la cantidad de personas que mueren en las guerras. 1 millón de personas, traten de ubicar un espacio y pongan 1 millón de personas en ese espacio. ¿Cuántos habitantes, por ejemplo, tiene Manizales? Entonces es una cantidad enorme de personas que se quitan la vida. Y detrás de cada suicidio que existe, hay 20 intentos por el impacto que esa muerte dejó en las demás personas. Lo que dice medicina legal es que en Colombia aproximadamente 6 personas al día se están quitando la vida. No podría decir, bueno, pero venga, 6 personas quitándose la vida, ¿cuántos se murieron de infarto? ¿Cuántos se murieron por COVID? ¿Cuántos se murieron? Sí, pero yo lo que quiero es que observen que es algo que se puede prevenir, es algo que podríamos prevenir.
si tuviésemos información sobre el suicidio y si hiciéramos algo con respecto al suicidio. Aquí hay un dato muy importante, muy relevante. En el 2019, que me imagino no, las estadísticas del año pasado y de estas son mucho más altas, pero el Instituto de Medicina Legal de Colombia, entre enero y julio del 2019, hubo 1.458 suicidios. O sea, en el término de un semestre del año, 1.458 personas se quitaron la vida. ¿Y qué es lo relevante de eso? 166 menores de edad hacen parte de esa estadística. Y eso es una cantidad enorme de jóvenes que perdieron la vida. De hecho, el suicidio en los jóvenes es la segunda causa de muerte violenta en el mundo. La primera causa son los accidentes de tránsito. La segunda causa es el suicidio. Y eso es una estadística muy alta para una población que tiene una expectativa de vida muy alta, y que el suicidio sea la segunda causa llama mucho la atención. En el 2018, los casos de suicidios en el 2018 en Colombia fueron un total de 2.696 personas. Y yo les estoy hablando de lo que reportó el Instituto de Medicina Legal, pero es importante que sepamos que muchos suicidios que ocurren no son reportados o no son dados como suicidios. ¿Por qué? Porque por los mitos que de alguien que decide quitarse la vida. Con esta reunión su consentimiento, continuar. Ay, es que esto me sale en una mano de letreros, listo. Entonces, cuando yo les digo que el 90% tienen una patología mental, me estoy refiriendo a que podemos estar viendo personas con depresión. La depresión es una de las principales enfermedades que trae como consecuencia un nefasto final como el suicidio. Pero se puede quitar la vida alguien con un trastorno de ansiedad, alguien con un trastorno de pánico. Una persona con un trastorno de pánico, al sentir esa sensación de pánico, puede sentir que aquello es tan horrible que puede pensar que de la única manera que sale de ese dolor psíquico es realmente quitándose la vida. Esa persona no quiere morir, no quiere dejar de vivir, quiere dejar de sufrir. Y por eso el suicidio no es ni de valientes ni de cobardes. El suicidio es ese dolor psíquico que experimenta alguien y que siente que la única salida es quitarse la vida. Cuando les estoy hablando de ese 90%, les estoy incluyendo las personas con un trastorno bipolar, las personas con esquizofrenia. El consumo de sustancias psicoactivas es un factor de riesgo importantísimo en este tema, porque entre el suicidio y el consumo de sustancias hay una línea muy delgada, porque las personas bajo el consumo de las sustancias psicoactivas pueden desencadenar enfermedades mentales, pueden descompensar enfermedades mentales que ya tienen, o bajo el estado de conciencia en el que se encuentran pueden llevar a cabo un suicidio. Es por ello que las estadísticas también nos muestran, cuando se hacen las necropsias psíquicas de estos pacientes, que muchos de ellos se encontraban bajo el efecto de una sustancia, porque las sustancias psicoactivas aniquilan la conexión con la corteza prefrontal, y por ello, al aniquilar la corteza prefrontal, esa impulsividad se da y se lleva a cabo la muerte. Así que el consumo de sustancias legales o ilegales es un factor de riesgo enorme, porque puede descompensar a las patologías mentales, estos sujetos llegar a hacer estados psicóticos, desconectarse de la realidad. Por ejemplo, tener alucinaciones auditivas de comando, y esas alucinaciones auditivas de comando, tal como se dice comando, lo que hacen es ordenarles que se quiten la vida. O decirles, esas voces le pueden decir que se deben quitar la vida o si no les pasa algo a otra persona. O podrían estar acompañadas en un delirio místico donde creen que están conectados con una deidad, con Dios,
con lo que sea o con el diablo, porque muchos entran en esos estados de tanto desconfort, en esos cuadros psicóticos bajo el efecto de la sustancia, o la sustancia los llevó a un estado psicótico, les descompensó la esquizofrenia o los entró en una manía, y esas voces y ese delirio pueden interpretarlo y las voces decirle quítate la vida para que salves la humanidad, y por ello llevan a cabo quitarse la vida. Cuando estamos hablando de ese otro 10%, que son personas que no tienen enfermedad mental, yo quiero que aquí se empiecen a dar cuenta que nadie está exento de esta situación. Existen seres humanos que van por la vida experimentando la vida desde la desesperanza. Eso es un modo de ser, eso no es una enfermedad, es un modo de ser. Hay seres humanos que viven en desesperanza aprendida, es muy cultural, es muy de su familia, es muy de las creencias, las ideas y de la manera como fueron criados. Van por la vida con una desesperanza absoluta, todo es un desastre, el gobierno es una mierda, el clima no vale la pena, mi jefe es lo peor del mundo, esto no tiene salida, esto cada vez va de mal en peor. Estas personas que tienen esta manera de ver la vida tienen más vulnerabilidad de quitarse, más riesgo de quitarse en la vida que otras que no tienen este estilo de pensamiento, porque cuando llega algo a la vida de ellos que es muy estresante, no tienen la capacidad psíquica para enfrentarlo y pueden ver el suicidio como la única salida. Entonces les voy a poner un ejemplo. El estado marital de un sujeto es un factor de riesgo. Estar soltero es un factor de riesgo. Si mi deseo es formar familia, tener hijos, casarme. Divorciarse es un factor de riesgo, y por eso nosotros encontramos en las estadísticas que muchos suicidios se han dado en personas que están atravesando el duelo de un divorcio, y esa persona no estaba enferma, no, pero ese divorcio fue una situación tan dolorosa psíquicamente que hace que ese sujeto entre en visión de túnel y que sienta que no hay otra salida a su dolor psíquico. Se pone a tomar, a beber, a consumir licor o a consumir sustancias para salir de la tusa, como suelen llamarlo, y puede tomar la decisión de quitarse la vida. Esa persona no estaba enferma, no tenía ninguna enfermedad, pero se quitó la vida. La viudez, por ejemplo, yo puedo tener un adulto de la tercera edad en mi casa, lleva 57 años de casada, pierde a su pareja, perdió lo único que le daba sentido a su vida. Y ese episodio de viudez en ese adulto mayor puede llevarlo a quererse quitar la vida. Por eso, juzgar al otro es muy fácil, pero si no entendemos realmente la psique de ese otro sujeto y el dolor que está viviendo, pues nosotros realmente nunca vamos a poder sentir empatía por el otro. Yo puedo pensar, ay, se suicidó fulanito de tal porque lo dejó la mujer, eso es mucho huevón. No, 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 no. Venga, yo no puedo medir el dolor psíquico del otro con respecto a la información de mi mente. Puede ser que yo me haya divorciado 10 veces y eso nunca me haya dolido, pero puede ser que se muera mi mamá y eso sea una cosa insuperable para mí. Puede ser que me quiebre en mi empresa y eso sea una cosa insuperable para mí. Y para otro, verlo a usted quebrado y que usted se quite la vida porque tuvo una quiebra económica, para el otro puede ser que usted sea un huevón. Pero no, ese era su dolor psíquico, ese era su propio dolor. Y eso es lo que tenemos que empezar a darnos cuenta. Los duelos y las pérdidas, cada quien las vive desde su información. Por ejemplo, las minorías. Las minorías, cuando yo les hablo de las minorías, les hablo de la comunidad LGBTI, independientemente de las creencias que tengan las personas que están en estos momentos en esta charla. Venga, si nosotros no empezamos a entender qué es la comunidad LGBTI, no vamos a entender por qué nuestros niños, adolescentes y adultos que tienen una tendencia distinta de identificarse con su cuerpo, que tienen unas elecciones diferentes a lo que llamamos normalidad, se están quitando la vida. Es muy triste ver las estadísticas de que los trans, las personas trans, son las personas que tienen menos esperanza de vida en nuestro país. Son los que más se suicidan, se quitan la vida, las personas trans. Que quizás muchos no entiendan de este tema y lo vamos a ver en otra charla, porque es importante saber qué es un trans, esto de dónde viene, cómo se constituye. Entonces, muchas personas que se identifican, que son mujeres transgénero,
que se identifican con que son mujeres y están en un cuerpo masculino, son maltratadas, son violentadas, son golpeadas, son llevadas al límite las mujeres trans o los hombres trans y terminan quitándose en la vida. Y eso los lleva a ser vulnerables al consumo de sustancias y terminan de verdad con sus vidas a muy tempranas edades. El bullying. Nosotros podíamos pensar, pero venga, a todos nos han hecho bullying en el colegio, a todos nos han molestado en la universidad. No, el bullying es un fenómeno que ha traído muchísimas muertes por suicidio en el mundo, pero cuando les digo muchísimas, es muchísimas, porque nadie de verdad ha observado la problemática y el fenómeno que es el bullying y el mobbing. Se llama bullying cuando eso es a nivel escolar, académico, y se llama mobbing cuando es a nivel laboral. Y muchísimas personas son víctimas de estos dos tipos de movimientos y no tienen ninguna enfermedad mental. Por ejemplo, es una cosa que a mí me impactó, saber que los indígenas de nuestro país tienen una tasa de suicidio mayor que la población en general. Los invito a que se vean un documental que se llama La Selva Inflada, para que de verdad empecemos a sentir, como coloquémonos en los zapatos de los otros. Es que juzgar es muy fácil y señalar a alguien que se quita la vida desde la ignorancia es muy fácil. Yo les voy a dar otro ejemplo, y estas personas que les voy a nombrar no necesariamente tienen que tener una enfermedad mental. Las ocupaciones son un factor de riesgo para el suicidio. Los médicos son la profesión que más se quita la vida en el mundo, porque los médicos hacen una labor que los lleva a niveles de estrés laboral tan altos que las estadísticas entre los médicos es muy alta para el suicidio. Los filósofos, las artes literarias, algunas ciencias exactas, esas personas que vemos que son mucho análisis, mucho raciocinio, ese tipo de trabajos, terminan siendo un factor de riesgo. La historia familiar es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo si yo tengo en mi familia personas que se han quitado la vida, porque también sabemos que yo les he dicho a ustedes muchísimas veces, nosotros no solamente heredamos los ojos bonitos, la estatura, el color del cabello, no, nosotros también heredamos la historia de nuestros ancestros. Así que es energéticamente un suicidio, también viene la información genética de nosotros. Entonces, es muy importante tener en cuenta si han habido suicidios en nuestras familias, porque han habido investigaciones donde se muestra, por ejemplo, que varias generaciones han tenido pérdidas, voy a poner un ejemplo, de diferentes hombres en edades muy acordes y que se han quitado la vida de la misma manera. Y es como si fuera una cadena generacional. Entonces, por eso es súper importante la historia familiar. Todos me están escuchando, ¿cierto? Que no sea que yo esté hablando sola. Sí, doctora, se escucha muy bien. Aquí la estamos escuchando. Listo. Científicamente, porque ya se ha tenido que empezar a estudiar esto muy, totalmente de manera muy clara, porque esto se está volviendo una epidemia con toda. Hay dos teorías a nivel neurobiológico. Cuando yo les digo neurobiológico, me estoy refiriendo a lo que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro, fisiológicamente. Y existe una teoría que es la disfunción del control de los impulsos. Y nos hemos dado cuenta que hay ciertos modos de ser, personalidades, que son impulsivas. Y estas personalidades impulsivas tienen más tendencia a quitarse en la vida. Entre ellas, el trastorno límite de personalidad, los trastornos narcisistas de personalidad, algunas personas con trastorno sociopático de personalidad, y más aún si estas personas aún no tienen desarrollado del todo su cerebro, porque el cerebro se termina de desarrollar a los 30 años, lo que a nosotros, por así decirlo, nos hace humanos es la corteza prefrontal. Aquí hay una corteza que se llama la orbitofrontal, que es como la que nos frena. Y por eso muchísimas personas que tienen ciertas características de personalidad, que son impulsivas,
actúan muchas veces y se después hacen el análisis de las cosas, son personas que tienen muchísima más vulnerabilidad para que puedan quitarse en la vida. Hay una teoría que es la diátesis disfuncional, que es exactamente lo que yo les decía ahora. Hay ciertos individuos que tienen una mente construida desde la desesperanza. Y esos modos de pensar, esa manera de observar la realidad, de ver el mundo, de dar un concepto del mundo, de percibir la vida, de percibir su historia, hace que tengan la tendencia a cada vez aislarse, no a ser muy aislados, por ende no despliegan redes de apoyo, no tienen amigos, no tienen buenas relaciones con su familia, muchos no tienen pareja, sus vínculos son vínculos que se fracturan fácilmente y eso también los hace que tengan una predisposición a que puedan llevar a cabo un suicidio. Las condiciones genéticas que les decía ahora, bueno, las neurobiológicas, las sociales, hay muchísimos factores de riesgo sociales, el consumo de sustancias, la pobreza, el no tener trabajo, el no tener con qué poder suplir mis necesidades básicas, el estar en grupos sociales de presión, en estar en grupos sociales donde yo no puedo encajar o donde yo soy rechazado, todo lo que les decía ahora, en ser víctima, por así decirlo, de bullying o de mobbing, en no tener una red social, en no tener amigos, en no tener vínculos con personas que trasciendan en el tiempo. Todas esas cosas son factores de riesgo, ¿sí? Y hacen parte de lo que detona la fisiopatología. Las alteraciones cognitivas, que tienen que ver con la alteración del pensamiento que las personas tienen, sin tener ninguna patología mental. Hay personas que tienen unos modos de ser donde sus pensamientos son muy distorsionados, son pensamientos muy irracionales, ideas muy disfuncionales sobre el futuro, sobre la vida, sobre las relaciones, sobre la realidad. Y esto los lleva a ser personas que constantemente buscan estar aisladas. Estar aislado, tener tendencia a ser aislado, es un factor de riesgo. Por ello, para cada quien, la experiencia tiene un tinte personal. Y eso es lo que yo les digo. Yo no puedo pretender que los demás asuman las situaciones y las realidades como yo lo haría. Las personalidades impulsivas. Lo que yo trato de decirles es que el suicidio es un fenómeno multifactorial, donde se implican muchísimas cosas. Entre eso, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los neurotransmisores. Hay estudios que demuestran que hay una alteración en la serotonina, que es la sustancia de la felicidad en el cerebro, por así decirlo. Y se han hecho estudios post-mortem en pacientes que se han quitado la vida de manera violenta por disparo o por ahorcamiento, y se ha observado que esas personas tienen unas alteraciones a nivel de la serotonina. Está también teorías que hablan de la disminución de dopamina, cierta disminución de noradrenalina. Entonces, científicamente nos hemos dado cuenta que algo pasa en la química del cerebro, que apunta a ser parte de todo eso multifactorial. Y la disfuncionalidad de la corteza prefrontal. O sea, esto que a nosotros nos hace humanos, que nos permite analizar, que nos permite frenar, que nos permite darnos cuenta, no funciona, no hay freno. Y para que esto se frene, se necesita serotonina. Y ya sabemos científicamente que hay una alteración de ese neurotransmisor. Entonces no hay freno a nivel de la corteza prefrontal. Y si a eso le sumamos, por ejemplo, que alguien que tiene la tendencia a no tener freno en la corteza prefrontal, porque tiene cierto trastorno de personalidad o porque tiene cierto modo de ser, y a eso le combina sustancias psicoactivas, las sustancias psicoactivas aniquilan la conexión con la corteza prefrontal y entonces yo estoy más vulnerable para llevar a cabo un suicidio. Bueno, yo les traje esto porque esto es súper interesante, también lo pueden buscar, existe un documental súper chévere de Thomas Joyner, que es un estadounidense, que estudió el fenómeno del suicidio en los Estados Unidos, que es una cosa
increíble, o sea, en los Estados Unidos el suicidio cada día aumenta y aumenta y nosotros realmente vamos para allá. ¿Y por qué aumenta y aumenta? Porque es un país donde hay demasiado consumismo, cada vez las personas interactúan menos con las otras, donde el consumo de sustancias cada vez aumenta muchísimo más, por ende hay muchísima más estadística de patología mental. Y este señor, en una teoría, él crea una cosa que se llama la teoría interpersonal del suicidio. Él, en todos los estudios que hace, crea un modelo para abarcar esto y por eso en los Estados Unidos existen unas líneas a las cuales las personas que van a llevar a cabo un suicidio se comunican y son contenidas por personas que están preparadas para ayudarlos. Pero él dice que las personas que terminan teniendo patología mental o no teniendo patología mental, siendo el 90% de los que tienen enfermedad mental, o estando en el 10% de las personas que no tienen patología mental, pero se quitan la vida por X o Y motivo, él se dio cuenta que en estas personas habían dos percepciones erróneas. O sea, que cuando se empieza a construir la idea de pensar que la muerte, quitándome la vida por medio del suicidio, sea la manera que me la vaya a quitar, lo que empieza a distorsionarse es la percepción que ese sujeto empieza a hacer. Y es muy interesante porque él dice que la primera percepción errónea, él le puso la carga percibida. ¿Y qué es la carga percibida? Es la persona que tiene una tendencia suicida que ignora y no puede ver que está teniendo una percepción errónea de sí mismo. Esas personas empiezan a construir mentalmente una percepción de sí mismos desdibujada, pero ellos no lo pueden ver. Nosotros lo escuchamos de ellos. Ellos nos empiezan a decir, yo no valgo nada, la vida sería mejor sin mí, yo no hago sino que causar problemas, si yo no estuviera nadie sufriría. Y uno lo escucha y a muchas personas que no entienden de esto o algo, pues o se quejan o les dicen cosas absurdas como, ve, agradezca todo lo bonito que usted tiene en la vida, usted tiene hijos, o no diga eso que Dios lo va a castigar. Bueno, muchísimas cosas erróneas que se dicen cuando uno está abordando a alguien que tiene estas ideas. Y por más que tú tratas de que esa persona observe cómo se está percibiendo a sí misma, esa persona no logra, ignora, no tiene la capacidad de observarlo. Y por eso es que llega a tener una percepción errónea tan construida de que él es una carga y que su muerte sería un beneficio para todos. Esa es la construcción que termina haciendo mentalmente. Y por eso declaran y declaman, mi muerte tendrá más valor que mi vida, valdrá más que mi propia vida. Y esa persona se va a quitar la vida con una percepción errónea pensando que si se quita la vida, mamá deja de sufrir porque estoy así, mi novia deja de sufrir porque estoy así, mis amigos dejan de sufrir porque yo estoy así, porque yo soy una carga, porque yo soy un fracaso, porque yo no valgo la pena, porque yo lo único que doy es problemas. ¿Y de dónde empieza a construir esa percepción? De las personas que los acompañamos, porque lo único que escuchan de nosotros es que nosotros no podemos entender por qué está sintiendo ese dolor psíquico si la vida es tan hermosa, porque estamos desconociendo que eso es algo que está pasando a nivel cerebral. Entonces creemos que la persona lo hace adrede, voluntariamente lo hace con el deseo de sentirse al orto, como si él tuviera el poder de poder sentirse así. Y no entendemos que esto ya es algo neurobiológico. Y lo segundo es el estado de ánimo, es un estado de ánimo llamado pertenencia frustrada. Y es sentirse socialmente aislado. Y es el nombre que se le da o que se le pone en esta teoría interpersonal a esa soledad que ese sujeto experimenta. Porque ese sujeto está solo en compañía, está acompañado de muchos, muchos lo están conteniendo, lo están acompañando, pero la sensación que experimenta es una sensación de soledad.
que tampoco la puede cambiar porque es una alteración neurobiológica. Y estas personas lo que están es confundidas respecto al valor de sí mismas, a su dignidad, y son las enfermedades mentales las causas principales de que estas personas empiecen a tener esas distorsiones. Queda un minutico y nos volvemos a conectar por última vez como para ya acabar y dar como el cierre porque ya se va a terminar. ¿No salgo de una vez? Okay. Pues espero que se cierre. Entonces, las personas que empiezan, o sea, si estas personas empiezan a tener toda esta construcción mental y aparte de eso hay una enfermedad mental, pues esto va a abonar más para que esta distorsión se baja de la ambulancia, y le dice a los compañeros, era muy chistoso, y le dice a todos, los abraza, les dice que los quiere mucho, que él no aguanta tener su cara deformada después de que le saque ese lunar que tenía en cara, y que por eso se despedía de todos, porque él prefería que lo velaran con su cara bonita. Todo el mundo se cagó de la risa, todo el mundo le pareció muy chistoso, pero todo el mundo sabía que él tenía un diagnóstico de un melanoma maligno, o sea, tenía un factor de riesgo. Le habían diagnosticado una enfermedad que probablemente para él había sido muy impactante. Todo el mundo se cagó de la risa y dicho y hecho, en la noche se ahorcó. Entonces, muchas veces desconocemos las señales del otro por tener mitos irracionales. El otro es el que lo dice y no lo hace. Entonces, por eso, el que constantemente está diciendo me quiero morir, o en medio de un momento de frustración grita y dice me voy a matar, y muchas personas que los están acompañando le dicen, pero que te mates, que sea en serio. Pero me avisa y lo acompaño al Vizcaya. Ay, tanta lora que da, perro que ladra no muerde, y en este caso, sí muerde. El que se suicida puede expresarlo, que ocurrirá con palabras, amenazas, gestos o cambios de conducta. Es ahí donde nosotros tenemos que observar. Yo he tenido la experiencia de pelados que se hacen cutting y he tenido mamás que le dicen a uno en la consulta, mire, estoy tan mamada que se corte, que le saqué un tarro de cuchillas y le dije, bueno, elija pues la que tenga más filo. O tengo el paciente que le dice a uno, con ideas claras de muerte, con ideas estructuradas de muerte, y el papá le dice a uno, y vea, en últimas estamos tan mamados, que esté diciendo que se va a quitar la vida, que avise el día para acomodar el funeral. Da tanta lora, dice tanto que no hace nada. Ojo, que eso es garrafal. Garrafal, la persona que expresa eso, que se autoflagela, se corta, se golpea, se autoagrede. Vengan, eso no es normal. Eso no nos puede parecer, ay, está llamando la atención. Digamos que está llamando la atención, digamos que sí. Pero mi pregunta ¿es una manera normal de llamar la atención? Venga, es un grito de ayuda, es un grito de auxilio. Yo no puedo desconocer que un hijo mío que se haga cutting me está gritando algo, marica, me está diciendo algo, tiene un dolor psíquico, algo me está diciendo. Yo no puedo desconocer que un hijo mío que se descontrola por X o Y motivo, o mi pareja, o mi mamá, o lo que sea, se empiece a golpear contra las paredes. Vengan, eso nos tiene que hacer un alto en el camino y decir, aquí ocurre algo, está pidiéndome algo que yo no sé qué me está pidiendo, él tampoco sabe cómo pedirlo, pero tenemos que encontrar qué es lo que está pidiendo. Todo el que se suicida es un enfermo mental. ¡Pin! Falso. Porque las investigaciones lo muestran, el 10% de los suicidios son personas que no tenían una patología mental. Los enfermos mentales se suicidan con mayor frecuencia que la población en general, pero no hay que padecer un trastorno mental para hacerlo. Y por eso les decía, nadie está exento de encontrarse en una situación de pensar que la muerte es la única salida. Nadie, ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros está exento de un duelo, de una pérdida, de una tragedia, de una situación garrafal. Ninguno de nosotros está exento
de tomar alcohol, de tomar licor y terminar en un momento psicótico y terminar quitándose la vida. Nadie está exento de no tener una enfermedad mental, de irse a rumbear, de meterse una pepa y entrar en una psicosis y quitarse la vida. Nadie está exento de eso y no tenía una enfermedad mental. Nadie está exento de divorciarse, de que un familiar se le muera, de tener una pérdida económica, de perder su trabajo, de perder un hijo. Nadie está exento de eso. Y no tiene una patología mental. Bueno, aquí hay otra. Las personas que realmente quieren acabar con su vida no avisan, y era lo que decíamos ahorita, sí avisan. Las personas que se suicidan son egoístas o valientes. No, venga muchachos, eso no es ni de valientes ni de cobardes. Es una ignorancia que nosotros estemos pensando con un fenómeno de estos, que alguien que se quita la vida es porque es un egoísta o porque es muy valiente. No, la conducta suicida no es valiente ni cobarde. Está vinculada a un altísimo grado de sufrimiento de la persona. Entonces tenemos que empezar a entender que la persona está sufriendo psíquicamente, no quiere morir, quiere dejar de sufrir. El suicidio es problema de otros y a mí no me afecta. El suicidio puede afectar a todos y a todas, tanto indirecta como indirectamente. Aparece en todo tipo de personas. Además, es un problema social de primer orden que tiene consecuencias para la sociedad en su conjunto. ¿Y por qué les digo esto? Es porque tampoco estamos exentos de que algún ser querido allegado de nosotros se quite la vida. Y eso puede ser tan impactante para nosotros que nos lleve también a quitarnos la vida. Entonces, no es que eso le pase a los demás y a mí no me pasa. Es como cuando decimos a los demás les puede dar VIH, a mí no. Los demás pueden tener una problemática con un familiar que tenga un problema con una sustancia, a mí no. No, eso no es cierto. Ninguno de nosotros está exento de esta situación. Dice, los problemas de salud mental no me afectan, eso es falso. Las personas con problemas en salud mental son violentas, eso es falso. La primera que dice que los problemas de salud mental a mí no me afectan es falso, porque los problemas de salud mental son muy comunes. En Colombia, 4 de cada 10 personas reportan haber tenido uno en su vida. Entonces es falso que eso a mí no me pueda cobijar. Cuando dicen las personas con problemas de salud mental son violentas, eso es mentiras, es falso. La gran mayoría de las personas con problemas de salud mental no son más propensas a ser violentas que cualquier otra persona. Solo el 3% al 5% de los actos violentos se pueden atribuir a quienes vienen con una enfermedad mental grave. Escuchen bien, solamente del 3 al 5%. Así que las demás personas que ejecutan actos de violencia no tienen una enfermedad mental. No hay esperanza para las personas con problemas en salud mental. Es falso, porque los estudios demuestran que las personas con problemas en salud mental mejoran y la mayoría se recuperan por completo. Pueden estudiar, trabajar y participar plenamente en sus comunidades. Y es por eso que, así como yo me hago un tratamiento, porque tengo un cáncer, porque tengo una diabetes, porque tengo una hipertensión, porque tengo una fractura, porque tengo X o Y cosa a nivel de mi cuerpo, familias, el cerebro es un órgano y también se enferma y por ende necesita tratamientos, pero tratamientos que se prolonguen en el tiempo, que se empiecen y terminen, que tengan unos objetivos terapéuticos, no que yo medio sienta que el otro ha mejorado y por ende ya no necesita más. Ahí los llevo a que se hagan la pregunta. Ustedes, si tuvieran un familiar con un cáncer y esa persona tuviese que hacerse 50 quimioterapias y ustedes a la 10ª lo ven muchísimo mejor, ha mejorado increíble, paran a la 10ª. En la 10ª dicen, ay, ya, paremos, súper bien. Paramos, ya. Qué huevonada, nomás, este man ya se puso súper bien.
No paran, llegan hasta lo último, hasta vencer el cáncer, hasta ser exitosos en salir de esa enfermedad, porque no suele pasar con las personas que tienen una patología mental, porque nuestros familiares que tienen problemáticas de consumo los acompañamos y nos confiamos de que van mejores. Sí, van mejores porque están en un tratamiento y porque se van a empezar a mejorar. Pero no se engañen que no se mejoran en una semana, 2 semanas y en un mes. No se engañen. Entonces empiezan a dormir y entonces ya no se toma el medicamento. Pues ya para qué. Están de mejorar y bueno, pues para qué te tomas el medicamento, ya no te lo tomes. Disminuyeron el consumo, aniquilaron el consumo, no, ya. O sea, aquí ya, mejor dicho, estamos, pero al pelo, eso ya se mejoró del todo. Y eso es, me van a perdonar lo que les voy a decir, pero eso es asumir la situación de mi familia desde la ignorancia. Yo les pregunto, si un familiar de ustedes estuvo en un tratamiento por una patología cardíaca, necesitó cateterismo, necesitó exámenes de enzimas hepáticas, necesitó todo lo que se puede hacer para una patología cardíaca. Y sabemos que necesita una cirugía a corazón abierto. Y la posponemos. Decimos, ay, pues necesitas la cirugía. Vea, mi papá necesita una cirugía a corazón abierto. Ah, pero marica, después de Semana Santa lo hacemos. Vea, ¿sabe qué? Vea, doctor, nosotros íbamos a venir para lo de la cirugía a corazón abierto, pero en un mesecito le caemos, en un mesecito más o menos, que es que él está trabajando, y entonces como está trabajando, va a terminar unos trabajitos, y entonces cuando terminen los trabajitos venimos a la cirugía. O, venga, sí, bacano lo de la cirugía, nos interesa, pero venimos apenas salga vacaciones de la universidad, porque como está estudiando y el pelado tiene que meterse mucho como a esas clases virtuales. Ay, qué pecado, porque no le queda tiempo para hacerse sus exámenes y someterse a esa cirugía. No, ustedes no harían una cosa de esas. Mi invitación es, familias, reflexionen. Reflexionen, familias, sobre las situaciones de sus familiares. Reflexionen. Porque a diferencia de la persona que pueda tener cualquier otra patología clínica, las personas que suelen tener patologías mentales no tienen conciencia de su patología. Tienen dificultades para reconocer su problemática y quienes los ayudan en el camino a reconocerlas es la familia. Para acabar y terminar aquí, los dejo con esta frase que creo que nos tenemos que quedar todos con ella para poder empezar a sentir compasión y solidaridad por los otros. La persona no quiere acabar con su vida, quiere acabar con el sufrimiento. Y esa es la invitación. Juzguemos menos y acompañemos más. Señalemos menos y despertemos más empatía. Critiquemos menos y seamos más compasivos. Porque quienes terminan quitándose en la vida por medio del suicidio, realmente lo que quieren es terminar con el sufrimiento. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Sé que me fui muy largo y como siempre, yo hablo demasiado. Todo quedó muy claro. Muy buenas noches. Muy interesante el tema. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, familias. Gracias, muy amable. Feliz noche. Feliz noche, Dios los bendiga. Gracias. Bueno, Amén, un abrazo. igualmente, muy buena. Doctora, muchas gracias, muy amable, interesante la charla. Gracias, doctora Ángela. Bueno, de verdad, amores. muy interesante el tema. Acuérdense de tenga contestar buena la noche. encuesta, muchachos. Acuérdense de contestar la encuesta, pequeñas criaturas, familias hermosas. La encuesta llega al WhatsApp, doctora. Sí, ¿o dónde amor, llega la creo encuesta? que uno de los links que están ahí, uno de esos es la encuesta. Ah, perfecto, ya la miro. Entonces, muchísimas Hágale. gracias, doctora. Un abrazo gigante. Señora, ahí Que esté muy está. bien. Chao, Buenas noches pórtense para bien. todos. Hasta Gracias. luego. Chao, familias. Ya les dije que la encuesta, si ven que en la intensa de Laura entró y dijo la encuesta. Ah, Doctora Ángela, muy agradecido desde Cali. un abrazo. Hacen el juicio en Estados Unidos para igualmente. Gracias a todos por estar. Bendiciones. Amén.
Bueno, cierro. Chao, familias. Dios los bendiga.